Seguimos hablando de cine santafesino porque dentro de unos días nada más se va a estrenar una peli que quiero saber todo por un montón de cuestiones. Pero primero los presento, está Alexander Duré, que es el director, y Lucas Mendoza, que es el asistente de fotografía, y vamos a hablar de Godzilla en Santa Fe. Así es. Bienvenidos, chicos, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, estamos muy contentos. A full, viste, porque encima falta poquito tiempo para el estreno, así que estamos todo el tiempo haciendo cosas para la película. Y bueno, re contentos de contarle a la gente que la vamos a estrenar finalmente. Pero pará, ¿de qué se trata este Godzilla en Santa Fe y cómo llegan a hacer esta peli? La película surge a partir de una idea que se me ocurrió de qué pasaría si un monstruo como Godzilla, bueno, en este caso agarramos Godzilla, digamos, porque es algo que conoce todo el mundo, llega a la ciudad de Santa Fe, dada la geografía de la ciudad y cómo es, o sea, que está rodeada de ríos y cómo es la gente acá y todo, me parecía gracioso que podía llegar a funcionar esa premisa. Y bueno, funcionó porque se empezaron a sumar amigos, un montón de gente, al equipo técnico, a la parte de actores. ¿Pero a vos de la nada se te ocurrió hacer una peli o ya tenías ahí algún vínculo con la cinematografía? No, yo en realidad estudié diseño gráfico, o sea, particularmente siempre me gustó el cine, pero nunca había hecho nada, o sea, es lo primero que filmo. Sí, yo laburaba de fotógrafo, entonces por ahí tenía alguna noción para cubrir eventos y esas cosas, pero no es lo mismo, o sea... No, claro, tenés noción a lo mejor de la composición de imagen y demás, pero de hacer una peli es otra cosa. Exacto, sí, así que lo fui aprendiendo en el transcurso de este tiempo. Me fueron enseñando los chicos también, todo el equipo técnico sí estudió en el ISCA, ellos sí estudiaron en el ISCA, entonces me fueron guiando un poco y fui aprendiendo. Eso también me sirvió, digamos, más allá, yo siempre digo, más allá del resultado final de la película, el aprendizaje que fue el proceso es impresionante, así que ya está cubierto el ¿Y resultado. fue muy duro, Lucas, tener que decirle al fotógrafo? Yo entré más tarde al rodaje, ya llevaban un par de jornadas cuando entré yo. Fue complicado acostumbrarnos al estilo de trabajo porque yo viniendo del ISCA tenía como un sistema de trabajo un poco más, ¿cómo se dice? No es profesional, pero más estructurado, sí. Claro. Y acá veníamos a filmar, capaz que éramos 20 personas corriendo en la costanera y yo tenía que coordinarlos y capaz que me decían como, bueno, el plano... La continuidad no se va a hacer. Y yo decía, bueno, pero tenemos que... Pero hay que hacerlo. Bueno, no importa. Y íbamos como un poco a jugar, un poco también así es el cine. Entonces, fue complejo al principio, después nos acostumbramos y como que a todos nos terminó gustando, pero fue difícil al principio acostumbrarse. Claro. Y Alex, porque vos tenías la idea, ¿no? Pero después eso bajarlo a un guión y demás, todo ese proceso. Sí, yo creo que también sirvió mucho, eso lo hablamos en el equipo un poco, sirvió que yo no haya estudiado cine, porque fue medio inconsciente, digamos, el proceso. En realidad, nosotros, mira, para que tengas una idea, los primeros dos o tres... viendo imágenes de la peli mientras tanto. El tráiler, perfecto. Ajá. Los primeros 2 o 3 rodajes no teníamos guión, o sea, filmábamos sin guión. Era algo insólito, o sea, ellos si escuchan eso me matan. Claro. Y después llegó un momento en el que solamente transmitíamos verbalmente a los actores lo que iba a pasar y le contábamos la película, pero ni ellos sabían bien cómo iba a ser el resultado final. Y bueno, llegó un momento en el que dijeron, no, necesitamos un guión, así que bueno, nos sentamos y escribimos el guión. Si la hacemos bien, te dijeron. Claro. Si no llegamos a ningún lado. Y ahí lado. hicimos lo que yo digo, la gran Pepito Cibrián, que viste que Pepito Cibrián dice que escribió Drácula en una noche. Entonces nosotros escribimos el guión de Godzilla en una noche. Nos juntamos con un amigo, con Gastón Zúñiga, que es el codirector, y escribimos, arrancamos a las 8 de la noche y terminamos a las 5 o 6 de la mañana, pero escribimos toda la película. Y eso nos sirvió de base para después empezar a hacer los rodajes. Después se fue sumando gente y eso le fue dando cierta profesionalidad, pero en realidad nosotros siempre filmamos para divertirnos. O sea, el objetivo no era que sea una película... súper profesional ni nada, sino que la premisa era que nos divirtamos haciéndolo. Entonces no importaba, como él dice, no importaba si un extra se movió o tenía algo en la mano y ahora no lo tiene, es como que bueno, claro, ya está, se hace lo que se puede. ¿Y vos tenías cómo tenía que quedar la peli, digamos, las imágenes en la cabeza? Sí, eso sí. Sí, eso siempre lo tuve en claro. Y bueno, eso también es un tema, yo lo aprendí, digamos, durante el proceso, porque claro, llega un momento en el que la película se vuelve tan grande y involucra a tanta gente y tantas escenas y tantas locaciones y todo, que era como que solamente yo lo tenía en la cabeza de la película. Claro. Entonces era como que, bueno, no, tengo que estar sí o sí en todo porque si no, claro. no.
se había perdido un poco el control, digamos, de qué era lo que estábamos filmando. Viste, era medio complejo. El rodaje fue medio loco. Pero salió. Y en cuanto a la técnica, digamos, cámaras y demás, esa cuestión, ¿cómo lo resolvieron, digamos? Y eso fue un poco más cine guerrilla, que es tipo hacer cine con lo que hay. Claro. O sea, presupuesto y eso no había, cámaras eran nuestras cámaras, lentes nuestros lentes, sonido sí nos prestaron, pero lo otro era lo que teníamos a mano. Todo a Yo llevaba pulmón. un día mi cámara, él llevaba un día su cámara, capaz filmamos con las dos. Por suerte todos teníamos el mismo modelo, entonces como que no había mucho salto, pero Claro. era lo que había. No había que alquilar, no había que pedir, no había que nada. Con lo que teníamos y con eso hacer la película. ¿Y el proceso de edición y montaje fue muy complicado? Sí, eso es tortuoso, realmente es un proceso pero es lindo, o sea, a mí me pasaba, el montaje lo hice yo en general, digamos, y después fuimos con el equipo, fuimos retocando cositas y eso, pero a mí me gustó mucho porque yo me reía haciendo el montaje, me reía editándolo. O sea, nos reíamos en la filmación. Yo me reía editándolo y después cuando lo renderizaba y exportábamos la escena, también me seguía riendo. Y El después código es comedia, digamos. comedia, querías claro. hacer una comedia. Exacto, sí. Y después se lo mostraba a ellos y ellos también se reían. Entonces como que, bueno, funciona, ¿viste? Ya está. Que va medio al absurdo, Sí, ¿no? sí, Por lo sí. que estamos charlando y lo que estamos viendo, como decís, bueno, una peli así está buenísima la idea, pero tiene que ir al absurdo. Sí, es que es Porque con imposible. estos recursos otra cosa no podés hacer, digamos, Claro, ¿no? no, es que es imposible. Es que, claro, justamente la premisa era esa, cómo hacer una película mainstream que para Godzilla en Estados Unidos gastan 140 millones de dólares y nosotros no teníamos nada. O sea, es como, esa era la gracia y lo mantuvimos hasta ahora, hasta el final. Hacerlo sin nada. Pero hay que ir a ver la peli ya sabiendo ese código, digamos. Sí. Obviamente. Igualmente, yo estoy tranquilo. Eso también fue algo que hubo que pensar en un momento. Es como qué va a pasar con la gente que piensa que es una película de Godzilla con un Godzilla en 3D, ¿viste? Y todo. Claro. Y no va a pasar. Pero bueno, la película ni bien empieza ya te sitúa en que esto va a ser una comedia, va a ser una locura y puede pasar cualquier cosa. ¿Y el Godzilla se lo ve en algún momento? Sí, sale, tiene varias escenas. ¿Tiene? Queríamos que salga bastante también, porque, por ejemplo, pasa que en las películas yankees, en la Godzilla 2014, sale 7 minutos nada más Godzilla. Nosotros tendremos que medir a ver cuántos minutos en pantalla está Claro. Godzilla. Escuchaba el otro día que en Tiburón, por ejemplo, el tiburón aparece creo que 3 minutos, una cosa así. Claro, viste, a veces pasa así, es medio. Claro. Pero no, nosotros queríamos, sale bastante Godzilla. Pero bueno, hay que ir al cine a verlo, a ver cómo es. Claro, sí, claro. Pues te quería preguntar eso, cómo lo habían hecho, pero bueno, a lo mejor no. No, sí lo que decimos es que nosotros usamos siempre efectos prácticos, o sea, no queríamos usar nada 3D, ni inteligencia artificial, ni nada renderizado, sino que simplemente usar muñecos, maquetas, cosas con cartón y... Bien. Ese es el recurso. A lo digamos. todo por 2 pesos, digamos. Claro, ¿no? exactamente, sí. Yo te tiro eso y no sé si a lo mejor tienes Sí, es era que todo es una por 2 influencia, pesos. es una influencia. Ah, sí. claro. Yo lo veía. ¿Y cuántos chicos participaron de la peli en total, digamos, entre actores y los que filmaron? Extras, técnicos y todo, capaz que Sí. más de 100 personas deben Un montón. Sí. Bueno, hubo un rodaje en La Costanera que ese fue como el que nos hizo medio populares acá en la ciudad, que cada vez hay más gente, ¿viste? Ya ahora son como 150 personas las que estaban en el puente. Era Pero como Forrest cuando iba corriendo y se le iba sumando a la gente. claro, sí. Pero bueno, sí, en total ponele 100 personas más o menos, contando los extras y todo, o sea, la gente que sale en pantalla, los técnicos, todo, que colaboró y todo, habrán sido 100 personas. ¿Y tuvieron algún tipo de apoyo económico, digamos? o- No. En realidad, la premisa fue siempre con lo que teníamos todos, equipos nuestros y todo, así que con eso filmamos. Y no tenemos. O sea, el único apoyo económico que vamos a tener ahora es el tema de las entradas, digamos, cuando sean las entradas de cine, que con ese dinero queremos viajar a Buenos Aires a un festival que hay. Si quedamos en el festival, digamos, nos tienen que avisar eso, pero el objetivo sería quedar en ese festival para que podamos viajar todo el equipo, digamos. Pero no buscamos ningún rédito económico ni nada de la película, sino que era divertirnos y se volvió viral y Excelente. explotó y bueno. Me quedan 2 preguntas solamente porque sabemos que estamos en una de las locaciones de la película en este Exacto. momento. Sí. Grabaron aquí en este estudio en aire. ¿Cómo llegan a grabar acá? Y bueno, y si lo buscaron, digamos, por qué fue. Y si fue el estudio así como está o si se va a ver otra cosa, digamos, en la peli. Sí, justamente, bueno, nos acordábamos de eso, que exactamente en esta misma mesa filmamos.
Bueno, eso surgió porque hay un chiste que queríamos hacer haciendo referencia a los programas de streaming local. Ajá. Locales no, digamos, viste, tipo Luzu, toda esa onda Claro. el boom, digamos, de los streams. Y bueno, queríamos que ellos sean los que informan el tema de Godzilla y todo eso. Entonces llamamos a algunos amigos y bueno, está también Esteban, Ajá, claro, que Esteban trabaja Jordán. acá en Aire. Sí, señor. Y bueno, él fue el que gestionó como para que nos presten acá este espacio y vinimos una tarde y filmamos acá una escena Oh, informando buenísimo. eso. Y bueno, y ahora sí ya vamos al tema del estreno de la peli, entradas y todo eso. Y bueno, la película se estrena el viernes 17 de octubre en el Cine América a las 10 de la noche. Gran debut. Gran debut, exacto. Queríamos informar también que estamos con las últimas entradas. O sea, ¡Epa! no me acuerdo si pasaron qué número era más o menos que habíamos vendido, pero ponerle un 70 o 80% acá. Sala llena, Sí. chicos. 80-85% de ya está revendido. Buenísimo, o sea que Así quedan que- pocas entradas para el estreno y después está la posibilidad de que quede en cartelera algún Y día más. Eso tenemos que hablar con el cine en realidad, Bueno. porque el cine tampoco sabía mucho qué onda con nosotros, ¿viste? Es como que nos confió y ahora le llenamos y bueno, ahora hay que meter presión para ver si que siga en cartelera o ver qué hacemos. Ojalá, ojalá. Bueno, Godzilla en Santa Fe, entonces se estrena el viernes 17 de octubre. Felicitaciones, chicos, por el laburo, cine santafesino, entonces, hecho a pulmón en este caso. Ha pasado por aquí Alexander Dure, que es el director y el ideólogo de esta peli, y Lucas Mendoza, su asistente de fotografía. Felicitaciones, éxitos en lo que se viene, y bueno, que sea la primera de muchas, Alex. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. 15 minutos y llegamos a las 2 de la tarde. ¿Cuál es el plan?